Contador Público Certificado Francisco Javier Martínez Ibáñez, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de contar con la certificación en materia de PLD en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es socio fundador de la firma TaxDay. Posee registros para dictaminar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el IMSS e Infonavit. Ha sido catedrático de la UNAM. Además, es conferencista y expositor especializado en fiscal y prevención del lavado de dinero en México. Hoy, en IMEFI, damos la bienvenida al contador Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo están, queridos colegas? Estamos trabajando sobre el tema de las reformas fiscales para 2026. Hay un ambiente en todo el país, aparte de los aspectos políticos, aparte del gobierno como que jala y no jala. En la parte económica ya veremos que los números no se ven tan halagüeños. Pudiéramos estar hablando de un momento similar al que tuvo la salida de Salinas de Gortari cuando entró Zedillo, y como que estamos muy cerca de que se pueda tener una crisis financiera, pero veremos algunos números. Nada más para los más jóvenes, déjenme comentarles que en aquellos entonces, en 1994, antes de llegar a diciembre del 94, los economistas decían que todo estaba muy bien, o sea, las cosas no podían estar mejor. Salía Salinas de Gortari, ya teníamos el Tratado de Libre Comercio y de repente en un día se cayó todo. Actualmente está pasando lo mismo. Hay economistas que nos dicen, oye, no, la deuda de México está bien respecto del PIB, y tú dices, están bien tarados. O sea, ¿cómo es posible que te pongan o te comparen con otros países que tienen una recaudación del doble o del triple respecto del PIB en contra de México? O sea, evidentemente no es lo que vamos a estar revisando. Muy bien, el tema que vamos a estar viendo es Ley de Ingresos de la Federación, y vamos a ver el estímulo que tenemos para empresas con ingresos hasta 300 millones de pesos, y vamos a dedicarle un ratito a revisar por dónde se pueden estar viendo mal las cosas. Soy Javier Martínez, me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez, o en mi correo como jmartinez@taxday.com.mx. Fíjense que hay análisis del paquete económico. Seguramente ustedes han encontrado y visto varios. En su carpeta de materiales viene de INCO, en el que vamos a estar viendo algunos datos muy puntuales para que podamos ir entendiendo por dónde va caminando todo este tema. Hay dos años que tendríamos que ver muchos más, pero en este caso tenemos 2 años. Son los ingresos estimados para 2025 y para 2026. Recuerden que los de 2025 lo que tenemos es lo que se aprobó el año pasado, en 2024, porque todavía no sabemos exactamente cuánto se gastó o cómo se gastó la lana, porque desafortunadamente todo lo que tenemos en estos presupuestos termina por ser letra que no necesariamente se respeta. Las cosas no están como para entender que hay un presupuesto de ingresos y hay un presupuesto de egresos, y los números más o menos andan por ahí. Se alejan mucho ya los números reales, y pues ese desorden estuvo a partir del sexenio anterior, en donde el Congreso, si le pudiéramos llamar Congreso a esa cosa que tenemos ahí, simplemente aprobaban cualquier cambio en los presupuestos sin mover una coma. Entonces hay muchos supuestos ahí en los que no necesariamente los números que nos presentan son los que ocurren en la realidad, pero veámoslos aún así. Para el 2025,
nos hablaban de que había ingresos presupuestarios de 8 billones. Para el 2026 habrá ingresos presupuestarios de 8.7 billones, ¿no? 8 billones contra 8.7 billones. Hay una variación real quitando la inflación de 4.60%. Esto nos lleva a que con eso no nos alcanza la lana. En el 2025 y en el 2026 se ha tenido que solicitar endeudamiento. Ingresos derivados de financiamiento, 1.2 billones en el 2025 y vamos a pedir 1.5 billones en el 2026. Esto nos lleva a que se incrementa lo que estamos pidiendo en relación al año anterior en más del 14%. Esto debiera ser escandaloso, sin embargo, por ahí se va quedando este dato como si no tuviese mayor problema. El total del gasto, del ingreso, sería de 9.3 billones en el 2025 y de 10.2 billones en el 2026. Hay un incremento, o se presume que habrá un incremento del orden del 6%, ya quitando la inflación, del 2026 respecto del 2025. Oye, pero a ver, déjame entender, ¿me dices que va a haber un incremento? Sí. ¿Y de dónde viene ese incremento? Porque el que se ve muy claro es el que vamos a pedir más dinero prestado. Por eso se incrementa de manera importante el ingreso. Tenemos ya 7 años sin crecimiento, entonces parece que por ahí no puede haber un incremento tan relevante. La eficiencia en la recaudación, de repente nos dan datos alegres en los que tú dices, oye, si estamos cada vez recaudando mejor, ¿por qué no tenemos para medicinas? ¿O por qué no hay para cubrir los baches, etcétera? ¿Por qué el gasto público se está yendo a otros lados? Y esa es una pregunta que debiéramos responder. A ver, numerotes, así como para examen. Ingresos presupuestarios del 2025, 8 billones. En 2026, 8.7 billones. Los ingresos derivados de financiamientos en 2025 fueron de 1.2 billones y en 2026 será de 1.5 billones. En los ingresos que esperábamos en el 2025 fue 9.3 billones y ahora esperaremos 10.2 billones. O sea, numerotes que debieran darse en la práctica. Tendremos que saber cómo quedan estos números del 2025, pero eso ya lo sabremos por ahí del mes de abril del siguiente año, del 2026. Aquí tendríamos que ver varias cosas. Fíjense, tenemos un gasto neto aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación de 2011 a 2025 y el propuesto en el 2026, que sufrió realmente cambios mínimos ya en lo aprobado al final del camino. Todo lo que está aquí en negritas sería lo que tenemos del costo de, el programado es todo el verde. El no programable es todo este que está aquí en oscuro. El gasto total, bueno, sería la suma de ambos. Este gasto no programable se ha venido incrementando mucho por el costo de la deuda. Eso ya se nos convirtió en un problema terrible. El día de ayer, 19 de noviembre del 2025, nos decían los periódicos en una nota por ahí chiquita donde dices, oye, ¿por qué tienen que esconder las noticias malas en todos los periódicos? Bueno, pues así se los están exigiendo. Pero el Fondo Monetario Internacional nos bajó la línea de crédito. Oye, espérate, ya me preocupó prestarte dinero porque no estás generando dinero para poder pagar. Eso sería un poco la idea. El tema es que en 2011 nuestro costo
o nuestros egresos eran de 6.5 billones y en el 2026 serán de 10.1 billones. A ver, va de nuevo. Imagínate tú que en tu economía en tu economía personal, antes ganabas 6,500 o te gastabas 6,500 pesos y ahora te vas a gastar 10,100 pesos. O sea, oye, ¿de dónde estás sacando la lana para gastar tanto más? Pues, de préstamos, ¿no? O sea, todo lo que estoy gastando de más son préstamos. Todo lo que obtuve de préstamos me lo estoy llevando a pagar intereses de los propios préstamos. Eso está más o menos así. Te gastabas 6,500 y ahora te vas a gastar 10,100 en un país sin crecimiento. De nuevo, o sea, tendríamos que estar como analizando esos pequeños temas. En un país con un crecimiento tan pequeño en el que el crecimiento de la población lo ha rebasado. Pudiéramos decir entonces que es un país que ha tenido 8 años con decrecimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo veo aquí, me gastaba 6,500 y ahora me gasto 10,100, en el 2025 se supone que voy a gastarme 9,500. Este número habrá que verificarlo con el real, pero eventualmente va a estar mucho más alto de este 9.5 que fue visto dentro de los números que esperábamos. ¿Qué están revisando? Por ejemplo, dicen, oye, el crecimiento del PIB de alguna forma es lo que crece o cómo crece nuestra economía. Nos dice los criterios económicos, que va a ser de 1.8 a 2.8% lo que vamos a crecer. Oye, vamos a crecer entre 1.8 y 2.8%. Aquí hay unos números que pone el Fondo Monetario Internacional y dice, bueno, 1.4% pudiera ser un número. La OCDE nos habla de 1.1%. Banjico también se forma en este momento, en el momento en que se hizo este estudio del IMCO, en 1.4% y las encuestas más o menos andaban en 1.4%. Este 1.4% se ha venido reduciendo. En este momento pudiéramos estar en un 0.4%, pero tendríamos que revisar al final cómo quedamos. Entonces, todo lo que tenemos aquí es de 1.8 a 2.8, son las bases con las que se hicieron los presupuestos y pudieran ser también números alegres. La inflación sería de 3% en lo que menciona el gobierno para hacer sus números, y todos los demás andan del orden de 3.70%. Habrá que revisar cómo se llega al final con esta inflación. Aquí en México todo sube menos la inflación, y ahora tenemos un INEGI que tiene datos ya muy a lo que le conviene el gobierno, lo cual no necesariamente nos conviene. Somos una sociedad cada vez menos transparente, tenemos muchos problemas con el Estado de Derecho, tenemos, por ejemplo, el día de hoy, si ustedes revisan los periódicos, nos van a decir, oye, la inversión extranjera directa está en niveles récord. O sea, oye, no inventes. ¿Cómo te pones a maquillar números de forma tan increíble? Si estás revisando esos números, tendrías que explicarme un poco más, pero bueno, se trata de creer que las cosas están bien y por ahí estaríamos avanzando. Hay un gasto federal en instituciones de salud. Ya sabemos que en el caso de salud, en la Secretaría de Salud, por ejemplo, hay una variación del 2025 contra el 2024 en el que se reduce su presupuesto en un 31.5%. Habrá que ver cómo se van dando los números, pero el hecho de que no haya medicinas
es en parte este punto. Si revisáramos en el caso de el anterior presidente, ¿verdad?, tendríamos que pensar, oye, ¿qué pasó con la megafarmacia, que sería una infraestructura para salud, en donde se gastaron 15,000 millones de pesos? Ya no aparece por ningún lado los datos y como que ahora se van a esconder, seguro nos dirán que por seguridad nacional, y entonces por ahí no sabremos dónde quedó la bolita de una obra más totalmente fallida. Bien, veamos esto. Costo financiero del sector público. Este es un costo financiero presupuestado, sin embargo, pues está como que mucho más cercano a la realidad. En el 2010 estábamos en 255,000 millones. Hablemos como si fueran pesos. Estaba en 255 pesos en 2010 y ahora está en 1,572 pesos para el 2026. Es lo que estamos programando. Nuevamente, querido amigo, querido colega, tú ahora gastas mucho más dinero y ya estás entrampado, porque para gastar más dinero tuviste que estarte endeudando. La deuda ya se duplicó. La deuda que recibió el anterior presidente, el ya sabes quién, era de la mitad de la deuda que tenemos el día de hoy. Entonces, tenemos una deuda que se duplicó, no hemos tenido crecimiento y esto nos lleva a que la tasa, a los intereses que debemos estar pagando, pasaron de 255 a 1,572. Esto pues es terrible, no se puede seguir aguantando en el tiempo. Si tú estuvieras aquí con esto, tendrías que decir, oye, necesito obtener más ingresos. Ok, pero solo obtienes más ingresos logrando crecimiento y no estás creciendo. Pudiéramos pensar que estamos incluso decreciendo. Bueno, pedimos más dinero prestado, sí, pero eso también se va a terminar porque Fondo Monetario Internacional ya nos bajó nuestro crédito, ¿no? Digamos, oye, tú tenías un crédito corriente por tanto, ahora tendrás menos y entonces el solicitar crédito será cada vez más difícil. Eso tendrá que entonces lograrse dándole a la maquinita para hacer más dinero y entonces con base en eso se generarán problemas con inflación, etcétera, ¿no? Que por ahí estaríamos. Entonces, quédate con este número. En 2000, pongamos simplemente en 2017, cuando sale Peña Nieto, había 523 pesos de pago de intereses. A ver, 523 pesos, sí, Peña Nieto subió la deuda de manera importante, pero no tan importante como lo han hecho estos cuatroteros. De estos 533 tendríamos que pensar que ahora estamos pagando el triple, 1,572. Cuando se fue Peña Nieto nos dejó pago de intereses de una tercera parte de lo que vamos a pagar ahora en el 2026. Nuevamente, piensa en tu propia economía. Si tú fueses una familia y esa familia fuese México, tendríamos que entender que eso suena bastante mal. Los datos sobre esta deuda nos llevan a muchos temas relevantes. Fíjense, el costo financiero de la deuda en México de 1.6 billones de pesos representa el 13.4% del gasto, el 4.1% del PIB. Oye, a ver, va de nuevo. ¿Me dices que lo que pago de intereses es el 4.1% del PIB? Sí. ¿Y cuánto recaudo respecto del PIB?
No, pues pudieras pensar en el 16%. Entonces estás hablando de que el 4.1% respecto de 16% es un alto porcentaje. Gran parte de lo que se recauda es para pagar intereses de la deuda. Esta deuda de 1.6 billones de pesos supera el gasto previsto para salud o para educación. Se proyecta que este rubro aumente 10.4% real frente a los 1.4 billones estimados para 2025. O sea, veníamos mal en deuda, llega a 2025 y se incrementa mucho más. Este es un reflejo de un mayor saldo de deuda y tasas de interés con un promedio de 6.6% durante el año. O sea, esto está cada vez creciendo más. Somos un país que más difícilmente va a poder pagar, se va a meter en cada vez más problemas y entonces las personas, o bueno, las instituciones que te prestan, te suben la tasa de interés porque te ven a ti con mayor riesgo. El servicio de la deuda se perfila como uno de los mayores gastos del gobierno, reduciendo el espacio para invertir en otros segmentos prioritarios. A ver, ¿me dices que estamos a punto de caer en buró de crédito, por decírtelo de alguna forma? Imagínate que tú en este momento te das cuenta de dónde están tus gastos y resulta que tu mayor gasto es porque tienes que pagar intereses. ¿Pudiera ser bueno? Sí. Oye, ¿para qué te endrogaste? Hice inversiones que me van a dejar dinero, más del dinero que tengo que pagar de intereses. O sea, tuve ingresos por préstamos, lo invertí en cuestiones productivas y eso en lo que lo invertí me va a dar un dinero que sea mayor a los intereses que debo pagar. Esa debiera ser una lógica muy sencilla. Y tú dices, pero estos cuatroteros no tienen la menor idea de cómo invertir. Son buenos para robarse la lana, eso sí. Pero, a ver, ¿en dónde hay dinero que sea productivo? Quitaron el aeropuerto, tiraron infinidad de dinero, está un Tren Maya que va a necesitar subsidio y así pudiéramos ir enumerando una serie de obras en las que han estado tirando la lana. Entonces, simplemente nos endrogamos, no generamos una infraestructura para obtener más ingresos y vamos a seguir creciendo con este gasto de el financiamiento. Esto, queridos amigos, es el cáncer más importante que tenemos en el país. O sea, oye, no me digas eso. Necesitamos entender esto. Va de nuevo, me voy a regresar al numerito anterior. Tú eres una persona que pagaba 500 en 2017, 533 pesos de intereses. Y ahora vas a pagar el triple, 1,572 pesos. O sea, ya era un interés pesado, pero ahora vas a pagar el triple. Esto entonces nos representa más de lo que gastamos en educación, más de lo que gastamos en salud. O sea, como que suena como que somos un país bananero que será un buen negocio para las entidades que te prestan, pero como país se ve bastante mal lo que está haciendo este gobierno. Pensemos que es uno solo, con estos números. No están nada sencillos de entender. Ahora, yo criticaba hace unos momentos recursos aprobados y ejercidos, y tú dices, oye, hay un presupuesto, ojalá y lo respeten. No, les vale gorro, no se respeta. Vamos a destinar dinero a tal cosa y termina ese dinero tal vez subsidiando a Cuba o a Venezuela. Oye, vamos a gastar dinero en esto y ese dinero termina yéndose a otro lado. Oye,
hay dinero aprobado para salud y terminan quitándole el dinero de las vacunas. O sea, se ha convertido en un problema grave. Fíjense aquí, en miles de millones de pesos constantes de 2016 a 2026, veamos qué pasa con la infraestructura de transmisión eléctrica. O sea, si yo quiero crecer, si yo quiero que llegue inversión extranjera, necesito poder tener una infraestructura de transmisión eléctrica. Eso nos queda claro a todos. O sea, hay muchos países que no vendrían a invertir a México simplemente porque no tenemos electricidad para que puedan funcionar. Ese sería un tema que lo hemos escuchado y suena bastante lógico. Y entonces, México lo que dice, oye, pues vamos a invertir en infraestructura de transmisión eléctrica. Vale, esto fue lo aprobado, lo que está en azul. Lo que está en negro es lo ejercido. En estos datos tenemos números hasta el 2024, pero por ejemplo, esto sería un dato importante. Nada más me regreso aquí. Dice, son miles de millones de pesos constantes con un análisis del IMCO. El IMCO, entonces, esto lo hace con los números oficiales. Va de nuevo. Tú tienes un presupuesto ya claro para qué vas a ocupar la lana. En el 2020, a partir de 2019, más o menos se llegó, no fue tan diferente lo que se había presupuestado a lo que realmente se gastó. En el 2020 se cayó toda esta inversión. No nos importó crear más infraestructura eléctrica. En el 2021 salimos muy optimistas y dijimos vamos a meterle 13,000 millones de pesos. Oye, ¿por qué? Pues porque queremos tener una infraestructura eléctrica para que vengan otros capitales extranjeros a invertir en México. Les vamos a dar seguridad jurídica, les vamos a dar energía. O sea, esto se vio optimista. Pero de los 13.3 que estaban presupuestados, solo se ejerció una tercera parte. En el 2022 ya decidimos presupuestar menos, pero solo se ejerció la mitad. En el 2023 también hay un presupuesto interesante, pero solo se ejerció la mitad. En el 2024 se ejerció solo una tercera parte. No tenemos los datos de 2025 y de 2026. En el 2026 volvemos a decir que vamos a invertir algo similar al 2024. Oye, pero en 2024 lo que dijiste que te ibas a gastar en eso se fue solo a una tercera parte, ¿sí? Así está, solo una tercera parte fue ejercido. Lo demás fue dinero que se llevó a algún otro lado. O sea, pudo haber sido que se recaudó menos, pudo haber sido que se gastó en otras cosas que no estaban presupuestadas. O sea, eso es lo importante. Oye, yo presupuesté para esto tanto, pero me gasté solo una tercera parte. ¿Qué hiciste con ese dinero? Teóricamente te lo gastaste en otras cosas que ya tenían un presupuesto, pero que les diste un mayor aumento. Este cuadrito por sí solo, hay muchos cuadros así, queridos amigos, pero este cuadrito debiera explicarnos específicamente qué está ocurriendo con el futuro del país. Oye, pues así no se puede. Si yo digo que voy a gastarme el dinero en algo que nos va a dar una infraestructura eléctrica, me regreso aquí, infraestructura de transmisión eléctrica, pero en realidad estoy dando a tole con el dedo, digo una cosa pero hago otra, entonces evidentemente soy un país mucho menos atractivo para que las industrias se puedan instalar en México.
No te hablo de capital extranjero, te hablo también de capital nacional. O sea, si tú quisieras poner una fábrica y te dicen que hay apagones y se van a incrementar los apagones, etcétera, pues vas a tener que pensarle en qué país te instalas, ¿de acuerdo? Esto también nos debe quedar claro. Decimos que vamos a invertir en infraestructura, pero la neta es que eso termina por no ocurrir. Fíjense aquí nada más en esto, que los números ya lo dicen ahí muy claro, que para 2026 se plantean 10.3 mil millones de pesos para infraestructura de transmisión eléctrica, pero simplemente no parece que eso se vaya a dar. Entonces, eso no será suficiente para compensar el rezago en inversión de años anteriores. Me regreso. Si yo invirtiese todos los 10.3 pensando que en el 2025 se haya ejercido la mitad o menos de la mitad, porque han estado jalando lana por todos lados, porque no hay lana, oye, necesito infraestructura eléctrica, no me digas, necesito ese dinero porque no le he podido pagar el sueldo a directores de dependencias, o sea, hasta esos niveles, y entonces ya veremos qué pasa en el 2025, pudiéramos pensar que tal vez se invirtió la mitad, pero todo esto que no se ha invertido, digamos, la diferencia entre el negrito y el azul, considerando que en el 2026 se cumplirá todo, no logra, no es suficiente para compensar el rezago. Está bien, pudieras compensar el rezago, pero los tiempos ya se perdieron. Eso tendríamos que entenderlo, que es un problema que ya quedó ahí y que tendríamos que saber que México es menos atractivo, a pesar de que nos digan en primeras planas los periódicos que hay una inversión extranjera directa que supera todos los récords habidos y por haber. O sea, esas son números totalmente maquillados que pretenden enseñar algo que pudiera ser medio correcto, entre comillas, pero que eventualmente no nos está diciendo más que cosas que quisiéramos escuchar. Fíjense que hay un estudio que se llama un estudio global de lo que es la competitividad por país. Tú como país, oye, ¿qué tan fácil es hacer negocio en México? El país más difícil para hacer negocios, perdónenme si no lo encuentran, este estudio también viene dentro de su carpeta de materiales, el más difícil para hacer negocios es Grecia. Ya saben, o sea, Grecia básicamente vive de la gente vive de la burocracia, o sea, tienen un pequeño problema ahí con Grecia. No necesariamente es la gente más trabajadora, digamos, o sea, el nivel de edad, todo este rollo, tendríamos que ver Sorba el griego, ¿no? Esta película con Anthony Quinn para ubicar un poco qué está pasando en este país. Después, Francia. Oye, voy a hacer negocios en Francia, pues está harto difícil, o sea, están muchos requisitos, tantos que es cada vez más y más difícil que te instales en Francia para hacer negocios. Y después, ¿quién creen que sigue? México. O sea, estamos hablando de que México es el tercer país más difícil para hacer negocios. O sea, no inventes. Me dices que quieres que lleguen a México más industrias, que en México se desarrollen más negocios, pues, ¿qué crees? Estamos hablando de que somos el peor país, bueno, digamos de América Latina, somos el peor, pero además somos el tercero a nivel mundial más difícil para hacer negocios. Si a estos números le ponemos datos como el tener que pagar derecho de piso, como el hecho de que haya los niveles de delincuencia organizada, realmente yo creo que llegaríamos a Grecia y lo superaríamos todavía un rato. Entonces habrá que cuidar todavía este número
pero esto ya nos hace que sea difícil que la gente decida venir a invertir en México. Nos dice que México se corona como el tercer país más complejo para hacer negocios en el mundo. De acuerdo con este índice global de complejidad para hacer negocios, México se ubica en el tercer lugar a nivel mundial entre los países en los que resulta más complicado hacer negocios, solo por debajo de Grecia y Francia respectivamente, lo que implica elevados niveles de complejidad regulatoria, fiscal y administrativa. No sé, si tú eres un despacho y le haces una propuesta a tu cliente y le dices, mira, te voy a hacer una cotización de los servicios. Necesitamos revisar el beneficiario controlador para el Código Fiscal de la Federación, el beneficiario controlador para la LF-PIORPI, tus manuales de actividades vulnerables, bla, 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 bla. Y entonces el empresario dice, oye, no manches, ¿me dices que tengo que pagar todo ese dinero para que no me multen? Sí. Si no los tienes, te van a multar y las multas son terribles. Ya veíamos en uno de los programas de Tax Day una multa de 741 millones de una automotriz que no presentó los avisos o que no los presentó correctamente, o más bien era porque no había presentado avisos. Y entonces tú dices, oye, ¿por qué no se gastó todo ese dinero que debió haberse gastado para poder cumplir con esa disposición administrativa? Y bueno, eso lo llevó a un problema como este. Así estamos en México en este momento. Es importante mencionar que el índice, Liga Anexa en la parte final, es un informe anual que analiza la complejidad normativa y administrativa para establecer, operar y expandir negocios en 79 jurisdicciones que representan el 94% del PIB global, y el cual está basado en 292 indicadores que abarcan las 3 áreas clave. Oye, contabilidad de impuestos, gestión global de entidades, recursos humanos y nómina. Nada más con esos 3. Por eso les decía, si aquí me meten temas de delincuencia y de seguridad, entonces seguramente nos vamos a rebasar a Grecia y a Francia de manera facilita, sin mayor bronca. Según el propio informe, los factores que explican la alta complejidad de México incluyen altos niveles de carga regulatoria y trámites, sistema fiscal robusto y complejo, variabilidad normativa entre estados y municipios, reformas legales y cambios normativos constantes, cumplimiento corporativo y laboral exigente. Con base en lo anterior, resulta evidente que la posición que ocupa México no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política regulatoria que en los últimos años ha privilegiado el endurecimiento de requisitos, la multiplicación de formalidades y la intensificación de la fiscalización sobre las empresas como parte de las políticas públicas del gobierno. ¿Te suena, querido amigo? Híjole, qué difícil es estar viendo esto. Yo te pido que lo veas sin enojarte, que lo veas así como diciendo, bueno, es lo que hay. Salgamos de la negación y empecemos a analizar en dónde estamos parados. Continúo un poco lo que dice esta parte. Que si bien tales medidas se justifican bajo el discurso del combate a la evasión y la transparencia, en la práctica han configurado un marco más rígido y complejo para la operación empresarial, limitando la agilidad de los negocios y elevando los costos de cumplimiento. Esto es un artículo que de Sabela Chico Martínez, SCM Legal Fiscal, y está en www.scm.mx.
maasociados.com. Si alguien quisiera tener más de estos datos, aun cuando ya este estudio como tal, viene dentro de su carpeta de materiales, valdrá la pena que revisen la fuente para que nos metamos todavía un poco más a decir, oye, yo pensé que era medio güey como empresario, o sea, no manches, resulta que soy un empresario que está trabajando todo el día, que no logra pagar, que debo impuestos, que el contador me está diciendo que ya llegó otro requerimiento, o sea, está de la patada. Cada vez más empresas micro y pequeñas empresas se están cambiando a la informalidad. Eso sería una forma de decirlo, se están cambiando. Otra forma de decirlo sería, las están expulsando a la economía informal. Oye, pero ¿por qué una empresa que cierra en la economía formal se va a la economía informal? Bueno, tal vez un empresario que tronó, no pudo con el negocio, empieza a buscar otro trabajo, un trabajo en la economía informal, y con eso ya cerraría su negocio. La realidad es que no hay esos trabajos. En México, los empresarios o los autoempleados, que son más autoempleados que empresarios, tenemos que sobrevivir en la formalidad o en la informalidad. Ahora, cuando nos dicen cuántos empleos se están generando, nos dicen, oye, se generaron poquitos formales y muchos informales, ¿no? Y tú dices, oye, ¿me dices que se generaron negocios informales y los tomas como una forma de estadística para que tus números se vean bonitos? Sí, es lo que dice INEGI. Y tú dices, no inventes, INEGI. Tú puedes tener un México, pero precioso. Realmente puedes hacer un gran país de México, pero solo en datos, solo en números, porque se pueden estar manejando cosas como estas. Muy bien. Regresaremos, todavía nos va a dar tiempo de revisar una parte para ver la competitividad del país, y ahí también estamos de la patada. Pero revisemos este tema que tenemos que revisarlo dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, que es una buena noticia, porque ahora hay un estímulo de multas y recargos a 2024 a empresas que tuvieron ingresos hasta 300 millones. Digamos que esta es el que teníamos para las empresas con hasta 35 millones. O sea, si le pusiéramos aquí una nota, sustituye a la de 2025, con el límite de 35 millones. O sea, ok. Me dices entonces que tengo ese chance. ¿Puede ser importante? La respuesta es sí. Oye, me decía un cliente, oye, necesito pagar, fíjate que tengo ya aquí encima las broncas de pagar impuestos, tendré que pagar diferencias desde el 2021, 2022, 2023, porque me llegaron requerimientos de IVA. Y entonces tú terminas diciendo, oye, está bien, pero si te esperas al mes de enero, ya no pagarías recargos, lo cual puede ser muy importante porque hay adeudos que se están triplicando por los recargos. O sea, la actualización de inflación, esa sí se debe pagar, pero digamos, en el caso de recargos específicamente, tendríamos una ventaja. Y entonces me dice, oye Javier, pero ¿tú me recomiendas entonces que pague hasta enero? Y la respuesta es, no te recomiendo eso, porque te pueden caer mañana. O sea, si te caen de aquí al 31 de diciembre, entonces tendrías no solo los recargos, sino también multas. Y las multas podrían ser un trancazo igual. Entonces te ahorraste los recargos si te esperas al 2026, pero tendrás entonces
el problema de que con las multas ya te quedó igual. Entonces, ¿tú qué harías, querido amigo? Coméntanos. O sea, ¿te esperas al 2026 y prendes tu veladora a San Judas Tadeo? Esa es una forma interesante de verlo. Oye, de veritas que voy y le pongo, no una veladora, le pongo 3 veladoras. Nos vemos el 28 de noviembre, ahí a un lado del SAT, ¿verdad? Dejen unas veladoras a San Judas Tadeo, apuntando un poco al SAT, que está ahí a un ladito, para que no nos caigan, por lo menos durante este año. Pensemos nuevamente. Mi empresa tuvo ingresos mayores a 35 millones y entonces no pudo caer dentro del estímulo que tuvimos en el 2025, porque estaba limitada a empresas con 35 millones de ingresos. Ahora me llevan a la de 300 millones. Y tú dices, bueno, hay muchas empresas que ya no son tan chiquitas, pero que caen en este supuesto y pudieran beneficiarse de este tema. Seguro que sería algo que sería un verdadero alivio con todo este tema de fiscalización que tenemos por todos lados. Sería un verdadero alivio llegar a este punto. Entonces sería a con ingresos hasta 300 millones. Este sería un número que debiésemos entender. ¿Me beneficia? ¿Caigo en este supuesto? Sí. Pensemos un poco. Y si yo tengo más de 300 millones, pues ya no entras. Oye, y si tengo menos de 300 millones, ¿pudiera no entrar? Fíjate que sí hay un tema ahí. Recuerden que hay en el SAT un área de grandes contribuyentes. Están limitando a todas las empresas que caen en el supuesto de ser o de estar administrado por el área de grandes contribuyentes. Entonces, habrá que revisar si yo soy una empresa que está dentro de un grupo empresarial y por tanto estoy administrado por grandes contribuyentes, aunque haya tenido menos de 300 millones y caiga en el supuesto, no podré entrar en este tema. Veámoslo entonces a detalle con estos puntos. Fíjense bien, son personas físicas y morales con ingresos en 2024 de hasta 300 millones. Entonces, oye, ¿cuánto tuviste de ingresos en 2024? Es el primer dato que tienes que ir a revisar. Oye, no manches, tuve 301 millones. Ay, pues presenta una complementaria y a ver qué haces. O sea, búscale por dónde, porque este es un número muy, muy importante. Deben ser 300 millones en 2024. No debes exceder de esa parte. Ahora, debes tener créditos fiscales firmes con el SAT o con aduanas. O tienes omisión de contribuciones federales retenidas o trasladadas, aprovechamientos, multas o cuotas compensatorias. Son varios temas aquí. Ok, ¿qué crees? Yo tengo un crédito fiscal firme. Vale, entonces puedes acogerte a este beneficio. No tengo un crédito fiscal firme, sin embargo, ya me di cuenta que tengo diferencias por pagar. Me llegó un tema ahí de del SAT, donde me llegaron y me dijeron, oye, pues no cuadran tus FDIs contra lo que declaraste, y ya me di cuenta que sí tengo diferencias y tendré que hacer los pagos. Esto tendrás que hacerlo porque tienes una omisión. Oye, tengo omisiones de impuestos, lo que no he pagado. Bueno, tendrás entonces el chance de caer en este supuesto. Aquí ya empezamos con temas. No se incluyen personas físicas y personas morales que hayan recibido condonación, reducción o cualquier beneficio similar. O sea, si ya tuve algún beneficio similar, ya no entraría. No se incluyen las personas físicas y morales beneficiadas por el artículo fiscal, por el estímulo fiscal del 34 transitorio de 2025 con ingresos hasta 35 millones. O sea, oye,
Yo tengo menos de 35 millones. ¿Ya no entró? Sí entras, pero si ya te viste beneficiada con con este chance, ya no podrás. Entonces, oye, pues sí es cierto, yo logré hacer pagos con base en este tema, hasta 35 millones. Pues no, ya valiste. Si eres una empresa con menos de 35 millones y tienes adeudos en los que pudieras pagar con este tema, tendrás que hacerlo antes de que termine el 2025, pensando en que ya tuviste algún chance en el que pagaste. Vamos a suponer que tenías 10 omisiones y pagaste una omisión y ya te fuiste con el chance de no pagar recargos. Nada más por esa ya no podrías caer en este supuesto de hasta 300 millones. Entonces tendrías que buscar la forma de hacer tus pagos de impuestos dentro del 2025 hasta el 31 de diciembre para poder tomar este chance de no pagar multas ni recargos. Oye, pero no tengo liquidez, bla, 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 bla. Sí. Dicen, y un dicho, y pudiera ser un mal dicho, dicen que al perro más flaco se le pegan más las pulgas. Entonces, ¿qué crees? Que yo pudiera tomar este beneficio, sin embargo, la falta de liquidez no me va a dejar tomarlo. Recuerden que aquí no juegan ni compensaciones, ni pagos en parcialidades, ni nada. Tiene que ser cash, tienes que soltar el billete. El estímulo fiscal será aplicable respecto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluidas las multas con agravantes, a los recargos y a los gastos de ejecución. En la gran mayoría de los casos, vamos a suponer que no tenemos un tema aquí más que con recargos, ya con eso valdría la pena. Oye, ¿qué crees? Sí, tengo omisiones y con eso ya puedo lograr no pagar recargos que me están triplicando las cifras o los temas que debo estar pagando. Ok, el estímulo fiscal será del 100% de las multas y recargos y gastos de ejecución a las personas contribuyentes que, primero, tengan adeudos del ejercicio fiscal 2024. O sea, oye, yo debo del 2025. No, entran adeudos solo hasta 2024 o anteriores. Este cliente que me llama y me dice, oye, tengo que pagar diferencias del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, y le dices, no, ¿sabes qué? Las de 2025 no entran, pero sí entrarían hasta las de 2024. Pero siempre que presenten las declaraciones respectivas y realizan el pago de estas en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de el 2026. A ver, oye, pero no tengo lana, o sea, no voy a poder pagar todo ese dinero en una sola exhibición. No hay chance de que podamos tener ahí pagos en parcialidades, nada. Tendrá que ser de un solo jalón. 2. Se encuentren sujetos a facultades de comprobación siempre que subsanen todas las irregularidades detectadas y se autocorrijan. O sea, si me voy a autocorregir, puedo entrar dentro de este supuesto, aunque esté metido, más bien, aunque tenga metido al SAT dentro de mi negocio. La aplicación del estímulo fiscal se informará a la autoridad fiscal durante el procedimiento o hasta antes de que se notifique la resolución. Me regreso. Se encuentren sujetos a facultades de comprobación siempre que subsanen todas las irregularidades detectadas y se autocorrijan. La aplicación
se informará a la autoridad durante el procedimiento o hasta antes de que se notifique la resolución. Oye, auditores, les aviso que voy a tomar esta opción y vamos a hacer los pagos. Oye, ¿no te vas a ir a Prodecon? Porque en Prodecon podrías no pagar multas. No sea payaso. Con esta podría no pagar multas y tampoco recargos. O sea, lo cual es una gran ayuda. O sea, sería en números algo muy importante. Entonces, esto sería aún mejor que un acuerdo conclusivo que con Prodecon. 3. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes siempre que estos no hayan sido objeto de impugnación o, si fueron impugnados, se desista del medio de defensa interpuesto. En caso de haber solicitado la revisión administrativa, también tendrás que desistirte. En ambos casos se van a dar estos mismos supuestos. Ok, requisitos. Deberá presentarse solicitud a más tardar el 31 de octubre del 2026 ante el SAT. Con la solicitud se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución y no vas a tener que garantizar el interés fiscal. Y se interrumpirá el término para que se consume la prescripción. Fíjense todo lo que vamos a ganar ahí. Esto, por supuesto, es a más tardar el 31 de octubre del 2026. No quiere decir que no pueda hacerlo antes. O sea, por supuesto que yo podré, en el mes de enero, ¿qué crees? Ya me embargaron y me van a tronar mi maquinaria y pues esa maquinaria se va a convertir en basura, bla, bla, bla. Bueno, pon tu solicitud y con eso tendrás el chance de decir, oye, solicito entrar en este programa y con eso tampoco voy a estar obligado a garantizar el interés fiscal y tengo el chance de pagar. Pudiera ser, entonces, esto muy importante para muchos negocios que están entrampados ahorita con el tema de impuestos. 2. La solicitud, recuerden que estamos en los requisitos, la autoridad deberá emitir el formulario de pago que corresponda dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se presente la solicitud. Por eso es que ponen 31 de octubre del 2026. El 31 de octubre metí mi solicitud, me va a contestar la autoridad en noviembre y tendré chance para pagar ahí en los primeros días de diciembre o ya no lograría obtener los beneficios. Ahora, hay otras multas que son obligaciones distintas al pago. Ejemplo, ¿qué crees? Que tengo multas porque llegó el chahuizcle, ¿verdad? Y yo no había presentado mis avisos de prevención de lavado de dinero. Entonces me están multando con 1,131,000 pesos por cada aviso no presentado. ¿Y eso cuánto da? Pues me dio 12 millones de pesos. A ver, 12 millones de pesos de multas. ¿Entro en este programa? ¿Me ayudas con este programa? Y la respuesta sería sí. Solo pagarías el 10% del total de la multa. Dices, hoy sigue siendo mucho. Bueno, sí, pero no es lo mismo el 10% que el 100%. Es que no puedo pagar ni el 10%. Así están muchos negocios, O sea, pero bueno, habrá que entenderlo. Cuando los créditos fiscales estén constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento a las obligaciones distintas a las de pago, o sea, obligaciones distintas a las de pago. Cuando tengo una multa por no haber presentado un aviso de prevención de lavado de dinero, no es una obligación que tenga que ver con un pago, es un aviso de tipo informativo. Siempre que cumplan con la obligación omitida que haya dado origen a la multa y con los requisitos se les aplicará un estímulo fiscal equivalente al 90% del total de la multa. Dices, oye, qué interesante. Ya no voy a pagar 20 millones, ya nomás voy a pagar 2. Pues sí,
Sigue siendo mucho, sí, entendemos que sigue siendo mucho, pero tendrás que evaluar qué onda, porque, oye, recuerda que si tu negocio vale 1 millón, las multas que tienes que pagar son 2 millones, tendrías que revisar que cuando tienes una obligación solidaria, recuerda del Código Fiscal de la Federación, una obligación de los accionistas, recuerda que esa obligación solidaria no aplica multas. Ok, por ahí pudiera zafarme. A lo mejor decir, pues ni modo, ya perdí mi negocio, pero ya ahí terminaría la bronca, pudieras analizarlo y eso pudiese ocurrir. Ya después podrías abrir un negocio, no está sencillo. A veces decir, bueno, por lo menos voy a abrir el zaguán para vender quesadillas, está bien, economía informal, o no, voy a vender quesadillas en el zaguán, pero voy a dar CFDI y todo, está bien, también se puede por ahí, pero habrá que revisarlo. Entonces, 90% es algo que no se nos pase, o sea, tendríamos que saber que por ahí está este tema. Nuevamente, oye, ¿qué crees? Que yo ya tengo este problema hoy, ¿lo puedo aguantar hasta enero? O sea, tendrías que medir tus tiempos con tus abogados, pedir una asesoría para decir, oye, ¿puedo aguantar hasta el mes de enero? Porque en el mes de enero meto mi solicitud, me dan los 15 días, pago y me voy a ahorrar el 90%. O no me voy a ahorrar, porque ahorrar sería algo que te vas a quedar, no. Voy a poder pagar con un 90% de descuento, ¿no? Sería ese el punto. El pago del crédito fiscal no podrá realizarse en especie o mediante compensación. O sea, en especie, no cuerpo mático. Oye, con cuerpo mático, fíjate que estoy bien, he estado haciendo aeróbics, nada, no se vale especie. O mediante compensación. ¿Tengo un saldo a favor? No se puede en ninguno de los dos casos. Esa sería una mala noticia. Este estímulo fiscal no se considera como ingreso acumulable para renta. Recuerden que siempre nos deben explicar esto porque, ¿qué es lo que sucede? Si no lo dijese en forma específica, tendría que revisar cuánto tengo de beneficio y lo tendría que acumular para efectos del ISR. En el caso del de 20 millones, diríamos, oye, ¿qué crees? Que tenías una multa de 20 millones, pagaste solo 2, págame el impuesto sobre la renta sobre los otros 18 millones. Y dices, no, pues ya no fue negocio. Entonces es una ventaja también que no se considere un ingreso acumulable. El estímulo fiscal no es aplicable a quienes. Si tienes una sentencia condenatoria firme por la omisión de algún delito fiscal, ya sabes, siempre si eres EFO no te va a aplicar. O 69B bis, que en ese hay muchos temas porque lo que nos dice es, oye, ¿qué crees? Que acreditaste pérdidas fiscales inexistentes. Ahí en muchos casos se están dando estos supuestos y eso te saca de tener el chance de poder aplicar estos temas. Los que tributen en términos del artículo 79. El 79 está en el título 3 de renta. Las fracciones 22 se refiere a los partidos políticos. La 23 se refiere al propio gobierno y la 24 que son los organismos descentralizados del Estado. De la ley del ISR ni a los entes ejecutores del gasto. Y no sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, sean competencia de grandes contribuyentes. O sea, si yo estoy en grandes contribuyentes, ya valí gorro, aunque haya tenido menos ingresos. Eso no es una buena noticia, eso es una mala noticia para muchos grupos empresariales que están en grandes contribuyentes y que no necesariamente están teniendo ingresos como los tuvieron antes, ¿de acuerdo? Siempre la solicitud del estímulo fiscal no constituirá instancia, o sea, no podría irme a juicio si me lo dan o no me lo dan. En el caso de créditos fiscales firmes con embargo de bienes, al realizar el pago conforme el pago
se levantará el embargo y se procederá a la entrega de los bienes embargados. O sea, esa también es un tema importante. Ya está el embargo y entonces podré todavía decir, oye, espérate, ya está la solicitud, voy a pagar para que me regreses mis canicas, ¿no? O sea, quiero seguir jugando y entonces necesito regresar con este punto. Tratándose de créditos fiscales administrados por las entidades federativas, recuerden que hay convenios de colaboración en donde el Estado, los auditores estatales llegan y te revisan contribuciones federales. Aquí lo que tendré que hacer es solicitar directamente ante la autoridad fiscal de la entidad federativa entrar a este programa. Oye, voy a entrar a este programa y entonces ya le aviso y ya lo podré hacer. O sea, tendré que revisar, aunque habrá que revisar reglas de carácter general de lo que pasa con el SAT. El estímulo fiscal no es aplicable a los créditos fiscales remitidos al SAT para su cobro, con excepción de los créditos fiscales remitidos por la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna multa que se la mandaron al SAT para que la cobre, entonces eso no entrará aquí. Dicen, oye, no, a mí simplemente estoy sirviendo de cobrador, ahí no caería en este supuesto. Tendríamos que revisar si pudiese caer en alguno de los temas. Y nos van a decir en marzo del 27 cómo les fue, ¿no? Oye, cómo les fue con todo este tema de lo que tenemos con este rollo de los estímulos fiscales, que ya se darán cuenta es un tema por demás relevante. Muy bien. Pues amigos, esto es lo que tenemos que revisar. Tenemos algunas preguntas. Si me ayudas, Jess, para ir avanzando con las dudas y comentarios de nuestros amigos para ver qué onda, qué es lo que pudiéramos hacer para que esto duela menos. Dale. Hola, Javi. Sí. Mire, contador, nos pregunta la contadora Verónica. Buen día. ¿Solo aplica para el ejercicio 2024 los recargos y multas? No, para el 2024 es que no hayas tenido más de 300 millones de ingresos en 2024, pero te aplica todo lo anterior. Vamos a suponer que vas a pagar cosas del 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. No pagarías recargos ni multas por todos esos años que pagues de adeudos anteriores del 24 y del 2024 y anteriores. También nos pregunta Francisco. Hace algunos años tuve una reducción de multas. Por esta situación, ¿ya no me aplicaría el presente estímulo? No se refiere a que hayas tenido una reducción de multas anterior. Se refiere básicamente a que hayas tenido la reducción de multas del 2025. O sea, la de que aplicaba hasta 35 millones. Hay otra opción en la que tendríamos que analizar o revisar si eso pasó hace más de 5 años o si hay alguna limitante, etcétera, porque también pudiese ser que nos llevara a un problema en el que no aplicaría el programa. Hoy suena como que sí, habrá que buscar que aplique, ¿no? Habrá que buscar cómo si lo aplicamos. También nos pregunta Jude, una pregunta, ¿en dónde entro a pagar lo que debo? ¿Y que diga recargos? A ver, recuerden que tenemos unas reglas de carácter reglas de resolución miscelánea donde nos dice los procesos y nos dice también cómo debemos entrar a pagar. Si ahorita lo que yo hago es voy a pagar diferencias que tengo de hace 3 años, ¿cómo le hago para pagar? Habrá que presentar las declaraciones sin el pago. Sin embargo, se tienen que hacer 2 o 3 temitas ahí que son un procedimiento relevante. Entonces, vamos a subir a la carpeta de materiales un pequeño instructivo. De hecho, hay algunos del propio SAT para hacer estos pagos, pero no es algo muy complejo. Entonces, subimos un pequeño instructivo para que
puedas hacer el pago. En el caso de que te atores, no dudes en preguntarnos. Nosotros, chécanos en el correo, en el de TaxDay, jmartinez@taxday.com.mx, y con gusto te apoyamos a que puedas salir de esta bronca, porque pues está terminando el tiempo, ¿no? Y entonces habrá que concluirlo de inmediato. Ajá. Y tenemos una pregunta más. María, ¿esto aplica también para regularizar impuestos retenidos a terceros? Sí, así lo menciona. O sea, todo lo que debas, o sea, es algo que generalmente nos quitan la parte de retenciones, pero aquí nos dice, sean competencia, no aplica, aquí me voy a regresar, podrá realizarse requisitos. Ok, dice, el estímulo fiscal será del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución de las personas contribuyentes que tengan adeudos del ejercicio fiscal 2024 o anteriores. Ajá, pero hay que pagar en una sola exhibición. Se encuentren sujetos a facultades de comprobación, o sea, ay, en la torre, ya me cayó el chahuizle, aquí están, esa pudiera ser una opción, ya decíamos, más atractiva todavía que ir a un acuerdo conclusivo. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes siempre que estos no hayan sido objeto de impugnación, y en caso de que haya una impugnación, pues nos desistamos. Ajá. Y aquí nada más me dice, en la primera, dice, con créditos, con omisión de contribuciones federales, retenidas o trasladadas. O sea, aquí está lo que nos dice. Ok, oye, personas morales y personas físicas con ingresos en 2024 hasta 300 millones de pesos. Con omisión de contribuciones federales, retenidas o trasladadas. Entonces, eso nos ayuda a considerar estas retenciones, ¿no? Es un tema casi siempre, en muchos casos nos quitan los retenidos y nos dicen, retenidos, no puedes ir a pagos en parcialidades, bla, 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 y aquí sí no los están incluyendo, lo cual es una ventaja. ¿Listo? ¿Yes? Tenemos una pregunta más, contador, por favor, de Maribel. Sí. Hola, me perdí. ¿Este estímulo no aplica para grandes contribuyentes? No. Si tú eres de grandes contribuyentes, no te va a aplicar, aunque tengas menos de 300 millones de pesos. Entonces tendrás que estar muy atenta con estas limitantes, porque tú dices, oye, yo soy un gran contribuyente, y entonces como soy gran contribuyente no me das chance, como que sería todo un tema. Revisábamos ya dentro del 2025 de decir, oye, ¿por qué a los de 35 millones sí y los que tienen más no? Ahora sería ¿por qué a los de 300 millones sí y a los grandes contribuyentes no, aunque tengan menos de 300 millones? Entonces tendrías que revisar si se tiene que meter algún medio de defensa para poder cumplir con esto, pero los grandes contribuyentes en forma específica los están sacando de este estímulo. Gracias, contador. Y nos llega otra pregunta, por favor. Si obtuve ya un beneficio del estímulo que aplicaba para 2023 y anteriores, ¿puedo volver a solicitar el beneficio para adeudos en el 24? No, para adeudos hasta el 2024. Aparentemente no. Tendremos que revisarlo a detalle, pero nos están diciendo, oye, no entran los que tuvieron el estímulo del 2025 ni los que hayan obtenido estímulos similares. Entonces, probablemente alguno de estos temas te limite para que puedas aplicar este nuevo estímulo. Bien, muy bien, amigos, pues entiendo que tenemos un receso de unos minutos. Así es. ¿Hasta qué horas regresamos? Regresamos a las 11:40, por favor. 11:40. Órale, tenemos entonces 30 minutos, queridos amigos. Vámonos a corte. Ajá. Y
Regresamos, todavía tenemos 2 temas muy interesantes el día de hoy, no se los pueden perder. Ya nos dimos cuenta que el rollo de los amparos, el rollo de los comprobantes falsos, que no son falsos, es algo con el que nos van a estar pegando en este 2026 las autoridades fiscales. Les agradezco mucho su atención y estamos a sus apreciables órdenes siempre. Nos vemos.